¿Se acuerdan que estábamos haciendo la clase pasada? Raíces de Estábamos los hablando, polinomios. estábamos hablando de encontrar las raíces de polinomios, ¿cierto? Pues debido a que, pues en general, los polinomios son ecuaciones en que nos interesa resolver y las raíces son justamente eh, las soluciones bueno, asociadas a dichos polinomios las soluciones a las ecuaciones asociadas a dichos polinomios. Entonces, bueno, entre los métodos que vimos bueno, más bien, realmente el único método que hemos visto para encontrar las raíces de un polinomio es utilizar la división sintética y tratar de minimizar un polinomio, tal vez hasta su forma, perdón, hasta encontrar una forma cuadrática y ya poder utilizar la fórmula que ya conocemos de, de soluciones de ecuaciones de segundo grado. Muy bien, lo que vamos a hacer hoy es ver primero cuándo se pueden acotar las raíces de un polinomio, debido a que como nuestro método para buscarlas es a través de la división sintética o de la división en general, eh, pues puede llegar a ser un tanto molesto, laborioso encontrar raíces de polinomios a pura prueba y error, ¿no? Entonces, para minimizarnos este trabajo, pues vamos a ver justo cómo podemos acotar estas raíces para no buscar en un intervalo en el que no valga la pena, pues, o sea, en el que no vaya a haber ninguna raíz. ¿Vale? Para ver esto, pues vamos a utilizar este polinomio p de x igual a x cúbica más 4x cuadrada más x menos 6. Y vamos a suponer, estoy escribiendo, vamos a suponer que se buscan raíces de este, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo, pues nuestro método en principio sería utilizar la división sintética. Sabemos ya, por lo que habíamos discutido en la clase pasada, que las raíces de este polinomio tienen que ser divisores del último término de este menos 6. Sin embargo, esta vez pues vamos a tratar de, de ver cómo quedarían la división sintética cuando nosotros tratamos de buscar una raíz más grande o más pequeña que cualquiera de las que sí son raíces de nuestro polinomio. Entonces, para este caso, primero voy a dividir eh, el polinomio entre x más 4. De nuevo, sabemos que esta no va a ser una raíz porque 4 no es un divisor de 6. Sin embargo, me gustaría que viéramos qué sucede si yo hago esta división, ¿vale? Entonces, bueno, de este lado vamos a plantear la división sintética que nos pueda llevar a reducir el polinomio, ¿no? Entonces, si nosotros dividimos esto, pues primero deberíamos, si ponemos la división sintética, aquí arriba deberíamos de poner los coeficientes de mi polinomio, en este caso son 4, 1 y menos 6, ¿cierto? Sí. Menos 6. Estos serían los coeficientes de mi polinomio. Y cuando nosotros utilizamos división sintética, entonces el número que nos sirve de pivote para realizarla, ¿recuerdan cuál era? Era justamente la raíz del binomio respecto al cual quiero dividir. Entonces, en este caso, como el binomio es x más 4, la raíz de este x más 4, que sería pues cuando esto se hace cero, es menos 4, ¿cierto? Entonces, aquí voy a poner el menos 4. Y vamos a realizar la división. Entonces, realizando la división, este primero lo bajo, me da 1. Luego lo multiplico por menos 4. Aquí yo tendría menos 4. La suma de este 4 y menos 4, ¿cuánto me va a dar?
cero. Luego, menos 4 por cero, pues aquí también me quedaría cero. Cero más uno, aquí me quedaría uno. Luego, menos 4 por este uno me daría ¿cuánto? Menos Menos 4. cuatro. Cuatro. Menos 4. Y finalmente, la suma de estos dos sería menos 10, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. Muy bien. El residuo quedó distinto de cero. Entonces, otra vez, sabíamos que ese menos 4 no iba a ser una raíz del polinomio. Sin embargo, este resultado no es del todo perenne. Estos números nos van a decir algo respecto a cómo son las raíces de este polinomio, del polinomio original. Entonces, si nosotros, de esto que acabo de obtener, eh, escribiéramos el polinomio resultante de hacer la división, ¿cómo me quedaría el polinomio? Considerando pues que p de x es igual a eh, este x más 4 multiplicando a un polinomio q de x más el residuo. Entonces, ¿cómo me quedarían q de x y el residuo? Q de x, ¿cuánto sería? Sería x al cuadrado, ¿cierto? Más uno, y el residuo sería menos 10, ¿no? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. Muy bien, ya vimos que el menos 4 no es raíz de este polinomio. ¿Qué pasaría si yo ahora busco una raíz menor que menos 4? Busca una. Profe, una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Por qué puso ahí que suponer que se buscan raíces de dividir entre x menos 4? O sea, el x menos 4, ¿de dónde X, salió? X más 4, yo lo estoy proponiendo. Ahorita es porque de este ejemplo vamos a llegar a un resultado. Pues entonces ahorita digamos que es como si estuviéramos buscando las raíces de un polinomio sin saber más o menos cómo van a ser. O sea, nada más estamos haciendo eh, la búsqueda a pura prueba y error. Ah, ok, o sea, por ejemplo, en otro caso podría ser, no sé, x más 5 o algo así. Sí, claro, incluso pude haber utilizado X más 5 y a lo mejor hasta hubiera sido mejor para el ejemplo, pero X más 4 está bien. Entonces, si busco una raíz menor que menos 4, entonces, ¿qué sucedería si yo sustituyo o sustituyo un valor menor que menos 4 en mi polinomio? Entonces, vamos a considerar que existe un valor alfa menor que este menos 4. Espérenme tantito. Aquí está. Entonces, si yo sustituyera, por ejemplo, ese alfa igual a menos 4 en q de x, si yo sustituyera este valor de menos 4 en q de x, ¿cuánto me daría esto como resultado? Sería menos 4, bueno, no es cierto, perdón. Menos 4 no, el alfa. Alfa. Entonces, esto me quedaría alfa al cuadrado, ¿cierto?
más uno. ¿Están de acuerdo conmigo? Y esto, por supuesto, es siempre mayor que cero. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Mm. A ver, espérenme. No sé si me equivoqué. ¿Por qué? Esto sí que ya no tiene sentido. Chinga. Porque el residuo es -10. Recording stopped. Ay, a ver, espérenme. No, es que tiene sentido. A ver, 1 -4, 0, 0, 1, -4, -10. A ver, no. Eh, Vamos a intentarlo mejor sí con x más 5. Disculpen que, que me esté equivocando, pero es que no veo cómo esto se relaciona con el teorema justo que les quiero mostrar. Bueno, a ver, vamos a considerar más bien la división sintética eh, con x más 5. Entonces, si nosotros hiciéramos, y otra vez, disculpen, la división Recording con in x progress. más 5, entonces aquí tendríamos 1, lo multiplico por -5, esto me quedaría -5, -5 más 4, esto me quedaría -1, -5 por este -1 sería 5 positivo, ¿cierto? Luego 5 positivo más este 1 serían 6, y finalmente -5 por este 6 sería -30. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Ujú. Y finalmente esto da aquí -36. No, pero es que me va a seguir saliendo lo mismo. Y esto ya no me hace tanto sentido. Bueno, Recording stopped. Dios, ¿qué me está pasando? ¿Me estoy atontando o qué? Entonces, aquí 5 q de x y aquí q de x sería x cuadrada menos x más 6. Y el residuo sería -36, ¿cierto? Entonces, vamos a considerar, sabemos pues que el -5 no es una raíz de este polinomio, pues porque el residuo nos queda cero. Luego, si nosotros tratamos de encontrar otra raíz más pequeña que -5, esto sería otra vez este alfa menor que -5, entonces, eh, pues evaluando otra vez el polinomio q de x, que es pues el resultado de nuestra división, en este -5 nos quedaría, perdón, en esta alfa nos quedaría pues justamente el alfa al cuadrado
Luego, menos el menos 5 más 6. Y este número también siempre es positivo. ¿Están de acuerdo conmigo? Luego, si nosotros ahora eh, multiplicamos al polinomio, o más bien tratamos de encontrar una raíz del polinomio P menor que menos 5, entonces nosotros tendríamos que encontrar que P de alfa, donde otra vez este alfa vale menos que menos 5, pues debería de hacer cero a mi polinomio, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Me refiero a, estamos buscando raíces de este polinomio. Trato primero con el menos 5. Sé que no es raíz porque el residuo me queda diferente de cero, ¿vale? Entonces, ahora la pregunta que nace, y creo que no me estaba explicando bien, sí. Ahora la pregunta que nace es, ¿qué pasa si yo trato de buscar una raíz menos o de menor valor que ese menos 5 que ya vimos que no funcionó? Entonces, lo que yo tendría sería P de alfa igual a ¿cuánto? De nuestra división sintética nosotros sabemos que P de X se puede representar así. Entonces vamos a reescribirlo de esa manera. Yo tendría todo donde sea X, voy a sustituir a alfa, ¿vale? Entonces yo tendría aquí alfa más 5 que multiplica a Q de alfa más el residuo. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Luego, si existiera una raíz de este polinomio menor que el menos 5, esto debería de hacerlo cero, pero vamos a ver cuál va a ser el signo de evaluar este polinomio en alfa. Como dijimos que alfa vale menos que menos 5, entonces esta cosa de acá es menor que cero. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí, 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 sí. Luego, Q de X, perdón, Q de alfa dijimos que ¿cuánto era? Siempre positivo, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo Sí. conmigo? Entonces, este producto de acá, ¿cómo sería? Negativo. Negativo siempre. ¿Y el residuo cuánto es? Negativo también. Negativo también. Entonces va a resultar que esta cosa de acá siempre es menor que cero. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Entonces, ahora la pregunta, ¿va a haber alguna raíz para este polinomio que sea menor en valor que este menos 5? Pues no, no hay raíz para este polinomio con valor menor que menos 5. Otra vez, ¿por qué? Porque de mi división sintética yo obtuve que el polinomio resultante de la división es un polinomio que si yo lo evalúo en un número menor que menos 5, siempre es positivo. Sin embargo, en un número menor que menos 5, este binomio siempre es negativo y el residuo también dio negativo. ¿Se puede concluir algo de esto? Pues sí, justamente el hecho de que el polinomio resultado de mi división sintética tenga los signos alternados va a hacer que bueno, por ejemplo, considerando pues que este es un número par, la potencia asociada a este es un número par, entonces esto va a quedar siempre positivo. Luego, este es negativa, pero está asociado al término lineal. Entonces, como para un número menor que menos 5, esta cosa multiplicada por el menos se volvería positiva y finalmente aquí tenemos otro número positivo, esta cosa siempre va a dar positiva. Entonces resulta que para cualquier polinomio que nosotros estemos tratando de buscarle raíces, si la división sintética
queda con su tercer renglón con signos alternados y con el residuo, por supuesto, distinto de cero. Entonces, pues va a pasar que el número con el que intentamos encontrar una raíz va a ser una cota de las posibles raíces de mi polinomio original. Esto de nuevo me ayuda para minimizar el rango del intervalo sobre el cual puedo buscar raíces reales. ¿Por qué? Otra vez, si yo busco una más chica que menos 5, no la va a haber, ¿vale? Bueno, vamos ahora a considerar, bueno, ya pensando que este menos 6 pues es divisible entre 1, 2 y 3, vamos por ejemplo a tratar de encontrar una raíz positiva de este. Y por ejemplo, para una raíz positiva podríamos probar, por ejemplo, dividir entre x menos 2. Sabemos que x menos 2 significaría que la raíz sería 2, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Ah, sí, 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 sí. Muy bien, entonces voy a copiar esto. Y esto vamos a mover por acá. Y vamos a hacer aquí la división sintética para la raíz menos 2. Para la raíz 2, perdón. Entonces, para la raíz 2, ¿cómo me quedaría esta cosa? La división sintética. Yo bajo el 1, multiplico este 1 por el 2. Y aquí me quedaría pues 2 positivo. 2 más 4 es 6. Luego este 2 por este 6 me quedaría aquí 12. 12 más 1 es 13. Y este 2 por este 13 me daría aquí 26. Luego 26 menos 6, aquí me quedaría 20 positivo. Y vamos a hacer otra vez esta misma descomposición. Bueno, volvemos a saber que el 2 no es raíz de este polinomio porque el residuo no quedó 0. Entonces, la descomposición en este caso, ¿cómo me quedaría? Pues sería x menos 2 que multiplica a q de x más el residuo, donde q de x sería en este caso x cuadrada más 6x más 13. ¿Están de acuerdo conmigo que ese sería q de x? Sí. Y el residuo me queda 20, ¿vale? Muy bien. Entonces, sé que el 2 no es una raíz, pero por ejemplo, como este último coeficiente de mi polinomio es menos 6, una posible raíz también podría ser 3. ¿Vale la pena que yo trate de buscar al 3 como una raíz de este polinomio? Vamos a ver qué pasaría en este caso. Entonces, vamos a considerar que buscamos una raíz más grande que el 2. Entonces, otra vez voy a considerar que existe un alfa. En este caso sería mayor que 2. Y voy a tratar de encontrar que esta alfa sea una raíz del polinomio original. Para eso primero pues evalúo el polinomio q en alfa. Si yo evalúo el polinomio q en alfa, esto ¿cuánto me quedaría? Me quedaría alfa al cuadrado. ¿Están de acuerdo conmigo? Más 6 por alfa más 13. ¿Vale? Muy bien. ¿Esta cosa de aquí es mayor o es menor que 0? Es mayor que 0. Esto siempre es mayor que 0, porque dijimos que alfa vale más que 2. Entonces, este alfa cuadrado sería positivo, 6 por un número más grande que 2, pues también sería positivo, y este 13 también sería positivo. Y entonces ahora voy a ver qué pasaría si busque que menos más grande que el 2. Entonces, ¿habría alguna de ellas? Pues vamos a verlo. Vamos a sustituir
el valor de alfa en mi polinomio. Entonces, sustituyendo el valor de alfa en mi polinomio, esto me quedaría ¿cuánto? Otra vez, descomponiéndolo según la división. Esto me quedaría como alfa menos 2. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Por, bueno, Q de alfa más el residuo. Otra vez, estamos tratando de encontrar raíces más grandes que 2. Entonces, eso significaría que este alfa menos 2, ¿cuánto vale? Como consideramos que alfa es más grande que 2, esto sería un número positivo. Luego dijimos que Q también es un número positivo. Y finalmente, el residuo también es positivo. Eso quiere decir que todo esto siempre da mayor que 0. ¿Están de acuerdo conmigo? Ajá. Sí. Bueno, pues de esto mismo, igual que sucedía con el menos 5, puedo concluir que no hay raíz no hay raíz más grande que 2. Y bueno, de estas cosas que acabo de decir, por ejemplo, que nos permiten discernir al final de nuestro polinomio? Pues que el intervalo de números reales donde pueden existir raíces de P, del polinomio P de X, está acotado de dónde a dónde. Pues del menos 5 al 2, ¿no? Porque de nuevo, tratamos de buscar raíces de este polinomio. Tratamos primero con el menos 5. Resulta que esa no es raíz. Si nosotros tratamos de buscar una que sí sea raíz más chica que el menos 5, no la vamos a poder encontrar por estas cosas que escribí aquí. Luego, por otro lado, si nosotros utilizamos para tratar de buscar raíz al número 2, otra vez de esta división sintética, pues nos sale que tampoco es raíz, pero resulta además que si yo trato de buscar una raíz más grande que este 2, tampoco la voy a encontrar nunca. Y entonces, bueno, de estas cosas, pues ya nos permiten hacer esta diserción, ¿no? De que el intervalo de números reales entre los que puedo encontrar raíces a este polinomio tienen que estar entre menos 5 y 2. ¿Vale? Luego de esto, pues, de nuevo, ¿cómo puedo encontrar información que me diga que no va a haber una raíz más grande que este 2 a partir de mi pura división sintética, sin hacer todo este desarrollo que estoy haciendo aquí? Pues tendríamos que ver los coeficientes de mi tercer renglón de la división sintética. Si se dan cuenta, todos los coeficientes dan positivos, ¿verdad? Sí. Bueno, pues el hecho de que todos los coeficientes aquí den positivos, a la hora de que nosotros metamos un valor más grande que esta posible raíz 2, va a hacer que el polinomio siempre nos dé positivo y por supuesto nos impide encontrar raíces en un intervalo que exceda a ese 2. Y finalmente, pues de todo esto, otra vez esto era un ejemplo, se puede llegar al siguiente teorema. Les voy a dejar de compartir esto. Y ahora les voy a compartir las diapositivas, este teorema. Entonces, ¿qué nos dice este teorema? Sea P de X un polinomio de grado n, de esta forma,
y vamos a considerar, por supuesto, que AN es mayor que cero. Esto de que AN sea mayor que cero, pues es pues para que se cumpla las condiciones de este polinomio. Si esto fuera menor que cero, las condiciones se invertirían, ¿no? Entonces, si resulta que ese es un número real y ese es mayor que cero, y cuando nosotros hacemos la división sintética de P de X entre X menos S, y en el tercer renglón de nuestra división sintética no hay números negativos, entonces cualquier raíz real de este polinomio tiene que ser por fuerza menos que, o de valor menor que ese. Esto para, por supuesto, números positivos. Ahora, si t es un número real negativo, y a la hora de hacer la división sintética de p de x entre x menos t, resulta que que los coeficientes son alternadamente positivos y negativos, entonces toda raíz alfa real de este polinomio tiene que ser más grande que este valor de t. ¿Por qué? Justamente por las cosas que acabo de escribir en la pizarra. Porque esta disposición, justo esta disposición de signos en los coeficientes de nuestro resultado, nos impedirían que podamos encontrar raíces más pequeñas que este. Luego, sin embargo, para el caso negativo, los ceros, cuando aparecen ceros, y por eso había utilizado primero la raíz como posible raíz el -4, solamente que se me cuatrapeó el cerebro, discúlpenme por eso. Cuando tenemos en el tercer renglón ceros, esos nosotros los podemos considerar indistintamente entre positivos y negativos con la finalidad de lograr que se cumpla este teorema, ¿vale? Entonces, pues ya, este era pues la explicación que les quería dar. Para poder acotar las posibles raíces reales de un polinomio, si nosotros hacemos división sintética y resulta que nuestra división sintética no nos permitió encontrar una raíz, podemos todavía mirar el tercer renglón de nuestra división sintética. Si nosotros encontramos de nuestra división sintética alguna de estas dos cualidades, casualidades, porque pues, al final de cuentas esto no es algo que nosotros controlemos, entonces eso nos va a permitir dejar de buscar números o más pequeños o más grandes que que nuestras puntos de prueba, S y T, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si quieran copiar este antes de que nos pasemos otra vez a la pizarra para ver, para seguir con el ejemplo. O, Sí, 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 sí. Ahorita. vale.
¿Ya recuperó? Ya te ya terminé. Ok. Entonces vamos a volver a la pizarra. Y bueno, ya vimos que el intervalo en el que pueden existir las raíces de este polinomio, si es que son reales, está entre -5 y 2. O sea, no hay ninguna raíz más grande que 2, no hay ninguna raíz más pequeña que -5. ¿Qué pasaría, por ejemplo, ahora con el -4? Este ejemplo, o bueno, este -4 solamente lo voy a utilizar para probar, para mostrarles lo mismo que dice el teorema acerca de los ceros en el tercer renglón de la división sintética. No es porque realmente ese -4 vaya a ser una raíz de nuevo. Entonces, tratando con -4 como posible raíz, entonces, bueno, si yo trato con -4 como posible raíz de mi polinomio, entonces yo tendría que plantear la división sintética otra vez de este estilo, ¿no? Entonces voy a copiar, no, voy a copiar este de aquí nada más por sencillez. Y bueno, si yo sustituyo aquí el -4 y trato de hacer la división, o hago más bien la división sintética, entonces yo tendría -4 que multiplica este 1, aquí yo tendría el -4 que habíamos visto al inicio, luego 4 menos 4, esto da 0, -4 por 0 aquí me quedaría 0, luego 0 más 1 pues aquí me quedaría 1, -4 por este 1 sería -4 acá, y finalmente -4 y -6 me dan -10, ¿vale? Entonces, otra vez, sabemos que el -4 no es raíz porque el residuo no quedó 0. Entonces, lo único que podemos afirmar de mientras es que el polinomio P de X se puede descomponer de esta manera, donde el polinomio Q de X ahora sería solamente X cuadrada más 1. Y como residuo tendríamos el -10. ¿Vale? Muy bien. Vimos que el -4 no es una raíz del polinomio original. Y aquí tenemos un problema con lo que nos decía el teorema si no consideramos lo de los ceros. ¿Por qué? Porque aquí este cero no tiene signo, ¿cierto? No es un número positivo ni negativo. Entonces, en un principio, pues podría parecer que no nos sirve el teorema que acabamos de ver para discernir algo acerca de las raíces de este polinomio a partir del -4. Sin embargo, como dice justo el teorema, cuando nosotros tengamos ceros en el tercer renglón de nuestro polinomio, eh, esos ceros nosotros le podemos asignar signo positivo o negativo a nuestro gusto, siempre y cuando sea para cumplir las condiciones del teorema. Entonces, pues las condiciones del teorema nos dicen que para que no haya ninguna raíz más pequeña que -4, estos deberían de tener signos alternados. Aquí tengo positivo y aquí tengo positivo, pero en medio tengo un 0. Entonces, este 0 yo podría considerarle que tiene signo negativo justamente para que se cumpla el, el teorema. Pero esto tiene fundamento en las matemáticas, pues claro que sí. Vamos a hacer la misma suposición que hace rato. Vamos a buscar una raíz más pequeña que -4. Entonces, para hacer eso,
pues otra vez debo de considerar que existe un número alfa menor que este menos 4, que debería de hacer 0 a mi polinomio. Entonces, mi polinomio evaluado en alfa debería de ser igual a 0 para que esto se cumpla. Y eso es lo que debemos de investigar. De nuevo, la única diferencia que tiene esto con lo que habíamos hecho con los anteriores, pues es que aquí aparece un 0. Sin embargo, este 0 va en medio de dos números positivos, donde estos números positivos están asociados a valores positivos también de las potencias de x. ¿Por qué? Porque este 1 multiplica x cuadrada, y siempre que x sea un número real, esto va a ser un número positivo, y el 1 pues está asociado al coeficiente independiente, y el coeficiente independiente pues siempre es positivo, pues. Entonces, pues justamente si esta cosa vale 0, como va multiplicando al término lineal, lo anula, pero si fuese negativo, entonces lo haría positivo, porque estamos buscando una raíz más pequeña que menos 4. Entonces, de nuevo, la razón de que estos ceros tengan, o que nosotros le podamos asignar los valores según nosotros querramos, es porque en este polinomio q de x anularían algún valor. En este caso, anula de nuevo el término lineal. Sin embargo, para solamente con fines de cumplir el teorema, yo podría considerar que esta cosa pues está multiplicada por, no sé, un epsilon suficientemente pequeño y negativo. Epsilon. Haciendo que este valor x, si yo lo considero menor que menos 4 por este negativo, se haga positivo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues así es como funcionan pues las reglas de este teorema. Luego, de esto mismo, como en principio esta cosa cumple con las condiciones del teorema, entonces incluso podemos decir más del polinomio. No solamente el intervalo es de menos 5 a 2, sino que en este caso, ya como hemos probado el menos 4 y tampoco es raíz y cumple con las condiciones del teorema, entonces el intervalo se reduciría a menos 4 a 2, ¿vale? Bueno, todo esto solamente es para explicar cómo son las cotas de, o cómo se pueden acotar las raíces reales de un polinomio. Luego, pues vamos a calcular ya finalmente cuáles sí son las raíces de este polinomio, ¿vale? Y para que se vea pues justamente que pertenecen al intervalo de menos 4 a 2. Entonces, aquí más abajo, vamos a buscar las raíces de ese polinomio. Entonces, si yo quiero buscar las raíces del polinomio, y considerando pues que no les he enseñado otra cosa para hacerlo más que la división sintética, entonces pues vamos a tratar de hacer división sintética con algún número que nosotros consideremos que sí que puede ser raíz. Muy bien, ¿cuáles son los divisores de este menos 6? Tendríamos a 1, a menos 1, a 2, A a 2. menos 2, a 3 y a menos 3, ¿no? Igual al mismo 6 también podría ser. Ah, bueno, sí, por supuesto, el mismo 6, sí, se me olvidaba, el mismo 6 o el menos 6 también. Bueno, el 6 y el menos 6 no van a ser porque ya sabemos que el intervalo está entre 4 y 2. Entonces, ¿cuál se les ocurre que pueda ser raíz en este intervalo de menos 4 a 2? ¿Con cuál probamos? Pues podríamos probar, por ejemplo, con 1, ¿no?
es menor que 2 y es un divisor de ese menos 6. Entonces, bueno, si yo hago la división sintética probando con este 1, entonces bajo el 1, multiplico 1 por 1, aquí arriba me quedaría 1, 1 más 4 aquí me quedaría 5, luego 1 por 5 aquí me quedaría 5, 5 más 1 aquí me quedaría 6, y finalmente 6 por 1 aquí me quedaría 6, ¿cierto? Y resulta que aquí el residuo sí da 0, ¿cierto? Residuo 0, y entonces eso implica que una de las raíces del polinomio es por supuesto 1. Y ese 1 además pertenece al intervalo que habíamos calculado previamente, ¿cierto? Sí. Con lo cual, pues se prueba al menos para este ejemplo que el teorema funciona. Muy bien. ¿Qué otra posible raíz estaría para este polinomio? Pues como yo ya encontré que 1 es raíz y además esta cosa de acá sería el polinomio q de x, que multiplicando al binomio x menos 1 me permite encontrar el polinomio original. Entonces, para seguir encontrando raíces de mi polinomio original, pues me bastaría con hacer división sintética ya no sobre el original, sino sobre este reducido. Muy bien, ya vimos que 1 es raíz y las raíces posibles están entre menos 4 y 2. Entonces, ¿qué otra les parecería buena para probar? ¿Podría ser 3? No, 3 no. Ajá, exacto, menos 3 sí. 3 no, ¿por qué 3 no? Porque ya está fuera del intervalo. Me Exactamente. faltó decir menos, discúlpeme. Sí, no te preocupes. Justamente, y vale la pena que lo recalquemos, el 3 ya se sale de este intervalo. Entonces, del desarrollo que hicimos en la parte de arriba, ese 3 ya no puede ser una raíz de mi polinomio. Entonces, bueno, vamos a tratar con este menos 3. Yo bajo aquí el 1. Luego multiplico este 1 por el menos 3. Y aquí me quedaría menos 3. Luego menos 3 más 5 me quedaría 2, ¿cierto? Luego 2 por menos 3 me quedaría menos 6, ¿cierto? Y ahora sí, otra vez 6 menos 6 me quedaría como residuo 0. Entonces, de aquí, como el residuo fue 0, entonces otra de las raíces de mi polinomio, ¿cuál es? Menos Menos 3. 3. Exactamente. Y menos 3 pertenece al intervalo que ya habíamos calculado previamente. Sí. Sí. Exactamente. Y bueno, ya por último, la última raíz que me quedaría, pues sería o la puedo buscar más bien, haciendo división sintética sobre este polinomio ya reducido. Sin embargo, pues aquí es bastante obvio cuál va a ser la raíz, ¿no? Si nosotros la elegimos como menos 2, entonces aquí bajo el 1, multiplico este 1 por menos 2,
y luego 2 y menos 2, aquí me queda cero. Donde de nuevo el residuo me queda cero. Y entonces llegamos a que la última de las raíces es ¿cuánto? Menos 2. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. Y de nuevo, pertenece a este intervalo, ¿vale? Entonces, eh, pues no sé si quieran copiar esto. ¿Ya copiaron desde antes o no les dejé copiar nada? Nada más el teorema, profe. Ah, ok. Entonces, bueno, les voy a poner todo desde el inicio si quieren para que copien pues todo el ejemplo completo, ¿vale? Quede más claro. Váyanlo copiando mientras yo les, bueno, no, pues porque no les puedo dejar todavía el ejercicio, pero ahorita les voy a dejar un ejercicio para que también ustedes lo hagan, el estudio pues de estas cotas. ¿Ya copiaron esa parte o todavía no? Sí, bueno, por mi parte sí. ¿Los demás? Bien, profe. Sí. Sí, igual. Vale, pues ahora Ya, profe. cópiense esto de acá abajo, ¿vale?
¿Ya copiaron eso? Simón, sí. Ok. Entonces, déjenme borrar todo. Y ahora aviéntense este ejercicio. Acción. X cuadrado menos X menos 6 entre X más 3 y no, más pequeña. Háganse este. eh, pues sí, háganse ese. Y en lo que yo voy pensando en otro ejemplo. No, pues, Estoy pendejo. Es con menos aquí.
¿Ya lo hicieron? Estamos en eso, profe. Vale. No se tarden mucho más. Eh, si a las 11:25 todavía no lo han podido hacer, pues ya lo empiezo a hacer yo, ¿vale? Profe, yo tengo una duda. ¿Qué pasó? Para saber si hay una raíz más pequeña que -3, ¿basta con fijarnos en el tercer renglón de la división sintética? Con eso, exactamente, con eso y que se cumpla las condiciones del teorema que les pedí que copiaran. Vale. De hecho, ese teorema pues nada más es un auxiliar, ¿no? Que, de nuevo, la finalidad de este es que si nosotros estamos buscando raíces de un polinomio, probamos con un número y resulta que no es raíz, lo siguiente que deberíamos de hacer es revisar el tercer renglón para saber si seguimos buscando raíces más grandes o si empezamos a buscar en raíces más pequeñas, en dado caso de que sea positivo. En dado caso de que sea negativo, pues al revés, ¿no? Si buscamos raíces más negativas o si buscamos raíces más cercanas a cero o en su caso positivas, ¿no? Profe, entonces en este caso no habría, o sea, no hay una raíz que sea más pequeña que -3. Efectivamente, sí, nada más quería pues que lo hicieran ustedes mismos, exactamente, no va a haber ninguna raíz más pequeña que -3. Lo voy a hacer para que lo veamos, pues, pero sí, efectivamente, justo este no va a tener una raíz más pequeña que -3. Entonces, bueno, según lo que nos dice nuestro ejercicio, pues deberíamos de plantear la división sintética con raíz -3, ¿no? Entonces, aquí pongo el -3 y bueno, acá arriba pues vamos a poner los coeficientes de mi polinomio. En este caso, de hecho ese polinomio se puede, como es de grado 2, se puede encontrar la solución bien fácil, pero pues solamente quería que ustedes mismos verificaran la veracidad de lo que les decía, ¿no? Entonces, con los teoremas. Entonces, si nosotros hacemos la división sintética, pues ponemos los coeficientes primero de mi polinomio, bajo el 1, le multiplico por -3, entonces aquí me quedaría -3. Aquí, por supuesto, hacerlo entre -3 tiene sentido, porque -3 sí que es un divisor de -6. Entonces, -1 menos 3 me va a dar aquí -4. Y luego este -4 por el -3 me daría 12 positivo. Y ese 12 positivo menos 6 me quedaría aquí 6 positivo. El residuo nos damos cuenta todos que
es diferente de cero, ¿no? Entonces el menos 3 no es raíz. Eh, Residuo distinto de cero, menos 3 no es raíz. Si ven que de repente me como algún acento, recuérdenmelo. Ahorita estoy usando un teclado distinto al que uso usualmente y me cuesta más trabajo escribirlo porque este es un teclado en inglés. Entonces, residuo distinto de cero, el menos 3 no es raíz, pero además el tercer renglón tiene signos alternados, ¿cierto? Sí, sí. Tenemos positivo, negativo, positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que como la raíz que estábamos probando era negativa, entonces no hay raíz más pequeña que menos 3. Ya que la raíz de prueba era negativa, entonces la conclusión es que no hay raíz menor que menos 3. Y ya. Y bueno, pues este era básicamente el teorema que nos permite acotar eh, las, las raíces reales de un polinomio. De hecho, a ver, ¿y cuáles son las raíces de este polinomio? ¿Ustedes saben o no saben? ¿Me las podrían decir o no? Sería menos 3. O sea, No, el menos 3 no, porque el menos perdón, 3 no está ahí. menos 2. Ajá, el menos 2 sí que es raíz. El menos 2 sí es raíz. El 3 también, ¿no? Y el 3 positivo también es raíz. Si no me creen, pues ahí compruébenlo ustedes mismos. Justo menos 2 y 3. Y ambas son de mayor valor que menos 3, ¿cierto? Sí. Sí. Ajá. Vale. Bueno. Y pues ya, básicamente les voy a dejar de compartir esto porque después de esa, el último teorema que nos puede ayudar a encontrar raíces de un polinomio es la regla de Descartes. Y bueno, esta es la regla de Descartes. Entonces, ¿qué nos dice la regla de Descartes? Vamos a considerar que nosotros tenemos un polinomio AN, x a la n, hasta A0, con coeficientes reales. Vamos a considerar que este es de coeficientes reales, no complejos. Y vamos a considerar otra vez que el primer coeficiente es mayor que 0. Esto pues es por convención, ¿no? O sea, por supuesto, esto también tiene su versión con menor que 0, pero las condiciones serían distintas. Entonces, con AN mayor que 0, el número de raíces reales positivas de este polinomio es igual al número de cambios de signo en la secuencia de coeficientes del polinomio o menor que ésta en un número par. Y por otro lado, el número de raíces reales negativas del polinomio es igual al número de cambios de signo de eh, la secuencia de coeficientes si nosotros a este polinomio le cambiáramos a x por menos x, ¿vale? O, en su defecto, también menor que un número par. Entonces, yo sé que esta regla de Descartes, igual que la de las cotas, puede sonar un poco rebuscada y rara, pero me gustaría que copien primero el teorema porque es muy útil este teorema y es relativamente sencillo de aplicar. Entonces, cópienlo y ahorita justamente con los polinomios que hemos estado trabajando, pues vamos a ejemplificar esta regla de los signos de Descartes.
¿Ya la copiaron o todavía no la copian? Yo ya, ¿Los demás? Por dos. Ok, Yo también, profe. perfecto. Entonces, les voy a dejar de compartir la pantalla y ahora vamos a la pizarra. Y entonces, ¿cómo funciona la regla de los signos de Descartes? La verdad, se suele utilizar más con la búsqueda, o bueno, lo más usual es solamente aplicar la primera parte del teorema de la regla de los signos de Descartes, pero bueno, eso no quita que también podamos tratar de discernir si las raíces son negativas en algún dado caso. Pero entonces, ¿cómo funciona? El teorema de Descartes nos dice que el número de raíces reales positivas de un polinomio P de X es igual al número de cambios de signo en la secuencia de coeficientes del polinomio o menor que este en un número par. Entonces, ¿cómo funcionaría? Vamos a considerar, por ejemplo, pues justamente algunos de los polinomios que hemos estado trabajando en la clase de hoy. El primero, pues, el primer polinomio que trabajamos era X cúbica más 4x al cuadrado más x y menos 6. ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, que no estén de acuerdo, ese era el polinomio. Entonces, ¿a qué se refiere esto de el, el cambio en el signo de la secuencia de coeficientes? Bueno, si nosotros hacemos un arreglo sacando los coeficientes de mi polinomio, entonces esta cosa me podría quedar como 1, que es el coeficiente asociado a la x cúbica, luego 4, que es el coeficiente asociado a la x cuadrada, luego 1, que es el coeficiente asociado a la x lineal, y finalmente menos 6, que es el coeficiente asociado al término independiente. Luego, si nosotros en este arreglo vemos cómo son los signos de los coeficientes, pues notamos, por ejemplo, que el primero es positivo y el segundo también es positivo. Entonces no hay cambio de signo del primero al segundo, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Que no hay cambio de signo. sí. Sí. Luego, del 4 al 1 volvemos a tener un par de coeficientes reales positivos. Entonces, otra vez, no hay cambio de signo. Sin embargo, ¿qué pasa cuando nosotros pasamos del 1 al menos 6? Aquí sí hay cambio de signo, ¿cierto? En Sí. eso sí. Muy bien. ¿Eso qué quiere decir? Que en la secuencia de los coeficientes de mi polinomio existe solo un cambio de signo, porque del primero al segundo no hay, ambos son positivos. Del segundo al tercero no hay, ambos son positivos. Pero del tercero al cuarto hay un cambio de signo. Esto, según la regla de Descartes, ¿qué nos quiere decir? Que el polinomio tiene una raíz real positiva. ¿Por qué? Pues por ¿Es justo el lo que mismo nos cambio? decía, justo por lo que nos decía la regla de Descartes. Existe o van a existir raíces reales positivas de esta cosa, tantas como sus cambios de signos o menor que ellos en número par. Como solamente hay un cambio de signos, entonces menos que uno, pues ya no tendría sentido. No hay manera de que tengamos menos un raíces, ¿no? Solo podemos tener números naturales en la cantidad de raíces. Entonces, esto de aquí implica de nuevo que, que nuestro polinomio tiene una raíz real positiva. Luego,
¿Cuál es esa raíz real positiva que nosotros ya la calculamos? ¿Cuál era? Era Era 1. Exactamente era 1, ¿no? De hecho, si ustedes sustituyen 1 menos 6, 1 más 4 más 1 son 6, menos 6 es 0. Entonces sí, justamente el 1 es la raíz real positiva, ¿vale? Luego, de esa misma regla de los signos de Descartes para el mismo polinomio, vamos a evaluarlo ahora en menos x. Si nosotros evaluamos al polinomio en menos x, ¿en qué se convertiría ese polinomio? Pues yo tendría que meter el menos x en donde estaba x antes. Entonces esto sería menos x elevado al cubo más 4 por menos x elevado al cuadrado más menos x menos 6, ¿cierto? Luego, si yo desarrollo este polinomio, o bueno, estos productos más bien, este menos x elevado al cubo me quedaría menos x cúbica, ¿sí están de acuerdo conmigo? Sí. Luego, más este menos x, como está elevado al cuadrado, se vuelve siempre positivo, entonces esta cosa me quedaría 4x al cuadrado. Luego, menos x y menos 6, ¿vale? Muy bien, vamos a volver a hacer un arreglo de la secuencia de los coeficientes de este polinomio. ¿El primero cuánto es? Menos 1. El primero es menos 1. El segundo, 4. 4. El tercero, Menos 1. menos 1. Y Y menos el 6. último, menos 6. Entonces, otra vez, vamos a ver cómo son los cambios de signos aquí. Mi primer coeficiente es negativo, pero el segundo es positivo. Entonces aquí hay un cambio de signo, ¿cierto? Sí. Luego, del coeficiente 2 al 3, otra vez volvemos a tener un cambio de signo, ¿cierto? Porque pasamos de un número positivo 4 a un número negativo menos 1. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Entonces vuelve a aparecer un cambio de signo. Aquí tenemos entonces dos cambios de signo. Y finalmente, del menos 1 al menos 6, no hay cambio de signo, ¿cierto? No, sí. Entonces, de esto, y según la regla de Descartes, este polinomio, ¿cuántas raíces negativas debería de tener? 2. 2, efectivamente. 2 o un número menor que 2 en una cantidad par. Entonces, en este caso, el polinomio puede tener dos raíces negativas o puede no tener ninguna. O puede tener cero raíces negativas. ¿Qué sería pues ese 2 menos 2? Muy bien, ¿por qué? Pregunta, ¿por qué siempre es o el número de cambios de signo o eso menos una cantidad par? ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? La deducción par de posibles raíces se debe a las raíces complejas.
¿Por qué? Porque ¿cómo aparecen las raíces complejas? Ya que éstas siempre aparecen junto a su conjugado. Que ya habíamos visto que cuando tenemos un polinomio de coeficientes reales y aparece una raíz compleja, entonces el conjugado tiene que aparecer, porque si no, entonces no habría manera de que los coeficientes siguieran siendo reales. Eso lo probamos la clase pasada, ¿lo recuerdan? Sí, sí, aquí ya estoy bien. Y bueno, pues entonces de esto va la regla de Descartes, que es obviamente pues muy útil también para buscar posibles raíces de un polinomio, porque bueno, en este caso, por ejemplo, si nosotros estamos buscando las raíces de este, primero podríamos ver a partir de la regla de Descartes que solo existe un cambio de signo. Eso, por supuesto, obliga al polinomio a tener una raíz real positiva. Y entonces, si nosotros ya encontramos que uno es la raíz real positiva de este polinomio, entonces ya no hay que buscar otra, porque ya no va a haber, ¿vale? De acuerdo. En este caso, para este polinomio, cuando mencionamos que el polinomio puede tener dos raíces negativas o puede tener cero raíces negativas, pues otra vez eso se debe a la aparición, a la posible aparición de raíces complejas, pero en este caso, ¿cuáles eran las raíces, por cierto? Porque ya no lo anoté. Era un... -3 y -2. Exactamente, -3 y -2. Y pues ya, esa sería la última de las propiedades que nos permiten encontrar raíces de un polinomio. Entonces, pues hemos visto muchos teoremas que nos permiten discernir algo de las posibles raíces de un polinomio, pues deberíamos entonces ahora de definir un método sistemático para utilizar todos estos conceptos para poder encontrar una, una raíz de un polinomio, ¿cierto? Y entonces esos pasos los voy a escribir, bueno, los voy a escribir ahorita. Primero cópiense esto. ¿Ya lo copiaron? Yo ya. ¿Ya todos? Sí, profe. Muy bien. Entonces voy a bajar aquí y, y este sería, digamos, el método para buscar raíces de un polinomio con coeficientes reales. Y nuestro paso número uno, pues, ¿qué sería? Obviamente, utilizar la regla de Descartes, ¿cierto? Utilizar la regla de Descartes. Descartes para conocer cuántas posibles raíces positivas y negativas tiene el polinomio. Luego, nuestro paso número 2, pues
pues sería eh, pues tal cual, buscar, buscar utilizando división sintética las raíces como paso número 3 y por supuesto opcional sería verificar en cada búsqueda las cotas de las raíces. Esto es, pues, si probamos con una de nuestras raíces y resulta que cumple con el teorema de las cotas, pues entonces dejar de buscar, ya sea para raíces positivas una más grande, para raíces negativas una más negativa. Y pues ya, ese sería básicamente nuestro método. Hasta qué posibilidades tendríamos. Si ya hemos agotado todas nuestras posibles raíces reales, entonces solo nos quedaría buscar en las raíces complejas, pero de nuevo, eso es muy complicado en general. Entonces, algo que sí que va a pasar para nosotros en este curso es que si aparecen raíces complejas, solo van a ser dos. Y si eso es cierto, entonces nuestro paso 4 sería reducir el polinomio hasta uno de orden 2, porque de nuevo, al menos para nuestra clase, nunca les voy a dejar que busquen raíces para un polinomio que tenga más raíces complejas que 2. Entonces, si resulta que uno de nuestros polinomios, uno de los que yo les deje como ejercicio, tiene raíces complejas y bueno, por supuesto, de nuestros métodos nada vimos que nos ayude a encontrarlas, entonces, pues el último paso sería solamente reducir el polinomio hasta que sea de orden 2 y ese de orden 2, pues resolverlo utilizando la fórmula general. Que pues esa es la chicharronera, ¿no? La clásica y bien conocida chicharronera. Entonces, bueno, ese sería, digamos, el método para buscar raíces de polinomios, para raíces de polinomios con coeficientes reales. Y con esto terminaríamos toda la parte teórica de polinomios. Sin embargo, como polinomios o sea, vimos muchas cosas, a pesar de que no haya hecho tantos ejemplos, vimos muchas cosas. Entonces, la siguiente clase, que es la clase de este viernes, vamos a hacer chorrocientos mil ejemplos para que veamos todas y cada una de las posibles aplicaciones de los teoremas que vimos entre la clase anterior y esta, ¿vale? Ya se nos va a terminar la sesión. Entonces, pues yo creo que estaría bien que se copien esto y dejarlo por aquí para que la próxima clase de nuevo hagamos ejemplos viendo pues todas las posibles aplicaciones de todos los teoremas que vimos, ¿vale? ¿Sí está bien? Profe, está bien. Va, profe. Ahorita que lo estoy pensando, hay otro teorema. Bueno, no sé si en los libros de texto venga como teorema, pero o sea, pues es una regla que yo me sé, que es que cuando los coeficientes de un polinomio son racionales y resulta que hay una raíz que es irracional, entonces también el conjugado de esa raíz irracional, conjugado entre varias comillas, porque no es exactamente conjugado, también aparece. Pero creo que eso no viene en los libros de texto. Bueno, si no, de todos modos, voy a plantear yo un ejemplo con esas cosas, con
con esa particularidad y lo haremos también la próxima clase, lo resolveremos la próxima clase para que ya queden totalmente claras todas las propiedades de los polinomios, todos los métodos para encontrarles raíces y pasemos ya a la última parte del curso que ya van a ser sistemas de ecuaciones lineales y matrices y determinantes. ¿Vale? Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta, chicos? Entonces, Profe, nada más- yo sí tengo una. Dime. Bueno, ¿a qué se refiere con reducir el polinomio hasta uno de orden 2? Ah, con reducir el polinomio hasta uno de orden 2 me refiero a esto. ¿Se acuerdan que estábamos haciendo, por ejemplo, aquí la división sintética? Y no sé, haz de cuenta que aquí tienes, no sé, 4 coeficientes, ¿no? Y entonces empiezas a dividir y aquí te sale uno de 3 y aquí tú suponte que te da exactamente 0. Entonces, este polinomio es un factor del polinomio anterior, pero que ya está reducido porque tú ya le quitaste el binomio asociado a esta raíz. Entonces, este polinomio es de orden 4, por ejemplo, perdón, de orden 3, por ejemplo, porque tiene 4 coeficientes. Este sería ya un polinomio de orden 2, Muy bien, profe. cuyas raíces también son raíces del original. A eso me refiero con reducir. Va a quedar más claro cuando lo hagamos la próxima clase con más ejemplos. Otra cosa que les quería decir es, bueno, les quería pedir una disculpa porque la verdad empecé la clase, pude haberla empezado distinto, pude haber empezado teórico, como suelo hacer, pero no sé, por querer empezar con un ejemplo se me petició el cerebro y estoy seguro de que la primera parte de la clase quedó cero clara. Entonces, eso es totalmente mi culpa. Me apendejé. Espero que no me vuelva a pasar. Y bueno, más allá de eso, también, como siempre, les agradezco mucho su atención. Y pues ya, era lo que les quería decir. Si ya no hay... Ah, bueno, alguien más quería preguntar algo, creo, ¿no? ¿Ya no? nada más rápido, profe. Entonces, en los ejercicios, nada más los complejos sería hasta el segundo. Orden, sí, o sea, a menos que yo les dé una de las raíces complejas, nunca va a haber más de dos, nunca va a haber más de dos. De nuevo, esto se debe a que el cálculo de raíces complejas, pues, digamos, todos los métodos, todas las reglitas que hemos visto para encontrar raíces, no nos ayudan de mucho para buscar complejas. Todo tiene que ver con cosas en los reales. Entonces es muy difícil de encontrar eso. Entonces, pues obviamente, eh, para evaluar las cosas que estamos haciendo aquí en el curso, pues no debería yo de dejarles ejercicios que ustedes no puedan resolver, ¿no? Entonces, por eso les decía, al menos en este curso no va a haber polinomios con más de dos raíces complejas, y si hay dos, pues van a ser una y su conjugada a huevo. Va. Muchas gracias, profe. No de qué. Y bueno, pues si ya no hay preguntas, nos vemos el viernes, ¿vale? Gracias, profe. Va, No, gracias, a ustedes.